Hoy mantendremos un diálogo muy importante para abordar un tema esencial y estructural con la cabeza cultural del Estado Plurinacional de Bolivia. Bienvenido, ministro de Cultura y Turismo, Marco Machicao. Es un gusto, es la primera vez que lo tenemos aquí en Oxímoron, con noticias muy interesantes y muy importantes con respecto al panorama cultural. El día de hoy se hicieron públicos los nombres de los premiados que estarán participando en esta gala tan importante que es la Gala Plurinacional de los Premios Eduardo Avaroa. Así es María, buenas tardes a toda la audiencia. Muy contento de estar por primera vez aquí contigo en el programa para hablar de esto que nos apasiona, que esto que nos gusta, que es el ámbito cultural del país. Y tú bien lo decías, esta mañana presentábamos a los galardonados, a los que serán galardonados, más bien, digámoslo así, el próximo miércoles 23 en la ciudad de Tarija, de esto que ya ha sido y se ha consolidado como el premio más importante en el ámbito cultural en Bolivia, nuestros premios Eduardo Avaroa. Hablaremos después del corte, del primer corte, acerca de eso y lo vamos a ir desarrollando. Ahora quiero que usted pueda hablarnos acerca de estas dos publicaciones que nos trajo. Nosotros como Oxímoron, como Avia Yala Televisión, tenemos una responsabilidad con la sociedad porque consideramos que la cultura educa, pero también la literatura forma y construye todo el pensamiento ideológico fundamental de lo que es el ser boliviano. Y usted nos trajo dos publicaciones muy importantes que son El Run Run de la Calavera de Ramón Rocha Monroy y Raza de Bronce de Alcides Arguedas. El hilo conductor de estas dos novelas es que la historia y toda la estructura social, desde la antropología como también los hechos etnográficos y lo que remarca al sujeto boliviano, están en estas dos novelas. ¿Por qué eligió estas dos novelas? Sí, María, efectivamente, bueno, estas dos novelas pasan un poquito por la caracterización que tú hacías. Son dos novelas que además han sido reconocidas en el Estado Plurinacional como parte de las 15 novelas fundamentales del país. Y cada una tiene una particularidad distinta, ¿no? Son, de hecho, en términos narrativos totalmente diferentes. Raza de Bronce es una novela tosca, digámoslo así, dura, difícil de leer, difícil de entender, pero es también una novela que refleja muchísimo de la historia de nuestro país, de la construcción colectiva y de la diferencia de ese proceso de lucha del indígena, de ese proceso de atropello hacia los indígenas originarios campesinos que ha sufrido nuestro país. Yo creo que en el caso concreto Raza de Bronce fue una novela que marcó mi vida. Yo la leí muy joven, en realidad, en colegio, a los 15, 14 años, no puedo precisar exactamente la edad, pero fue sí, sin lugar a dudas una novela que cambió muchísimo el modo de pensar de quien te habla, ¿no? Abrió el horizonte de realmente tener una realidad mucho más concreta de lo que ha vivido nuestro país, de las diferencias, de la discriminación, de la opresión que han sufrido nuestros hermanos y hermanas en el campo, a partir de lo que se denominó el proceso colonial, lo que se denominó también las grandes haciendas, los grandes hacendados. Y precisamente en esta novela se refleja esta lucha que ha tenido esta clase oprimida, esta parte de nuestra sociedad que hoy es mayoritaria, que hoy está en el poder, que hoy la refleja a través de nuestro presidente, pero que sin lugar a dudas tuvo que sopesar y trabajar muchísimas cosas para lograr posicionar un entendimiento, digámoslo así, mucho más ecuánime en la sociedad, ¿no? Raza de Bronce, no sé, para los compañeros, amigos que estén dispuestos a leer, es una novela que realmente refrenda muchísimo de las luchas de nuestros pueblos que hemos tenido y el cómo, a través de la comunidad, a través del colectivo en sí mismo, logra luchar para sus ideales y para sus derechos y luchas. A partir de la última restauración, si se puede decir así, de 1945, donde Alcides Arguedas ha publicado por última vez Raza de Bronce con todas las correcciones necesarias, porque él la publicó en 1919, pero sugirió muchas correcciones. Después de esto pasaron 60 años y empezó lo que es el proceso de cambio. Así es. ¿Por qué pasó tanto tiempo para incluir al sujeto indígena como parte del Estado? Yo creo que es un proceso de desarrollo social, ¿no? La estructura social necesitó del cambio generacional para poder entender realmente las necesidades de un Estado plurinacional que tiene que tener como sujetos a todos y cada uno de los bolivianos y bolivianas, no solamente el sujeto indígena, no solamente el sujeto mestizo, el sujeto blanco, o lo que quieras, sino somos todos una totalidad que conforma este país pluricultural en esencia, ¿no?
Yo creo que se tardó 60 años y si uno se pone a pensar, 60 años es un tiempo más o menos generacional, es un tiempo en el cual los padres ya han pasado el legado a los hijos entendemos probablemente mejor la coyuntura real y creo que eso ha permitido que hoy Bolivia vea un proceso de transformación muy intenso, muy agudo, donde el sujeto preponderante es, digámoslo así, el indígena, a partir de equilibrar, de hacer ecuánime y equitativo el derecho de todos, ¿no? Ministro, hablemos del El Run Run de la Calavera, que ha sido una novela publicada por Ramón Rocha Monroy en los años 80, mitad de los años 80. Si bien después de que fue parte de las 15 novelas fundamentales, se la tomó en cuenta como una de las publicaciones más esenciales de nuestra literatura nacional, fue muy desconocida durante muchísimos años. Así es. ¿En qué momento de su vida usted leyó El Run Run de la Calavera? Eso fue ya hace muy poco tiempo atrás, en realidad, una vez que se publicaron las 15 novelas fundamentales, estaba ahí en el escenario y era una de las pocas que no había leído. El Run Run de la Calavera creo que es una novela, al contrario de la anterior que describíamos, totalmente asequible y agradable para el boliviano y la boliviana. Es muy coloquial en terminología, tenemos palabras en quechua, casi toda la novela, que hacen parte del diseño mismo, ¿no? Es una novela interesante en el sentido de que habla de la muerte y de la vida, en realidad, ¿no? Se centra en el 1 de noviembre, en Todos Santos. Ramón Rocha Monroy tiene la característica de haber vivido en México, además, ¿no? Exacto. Donde en México también se celebra esta festividad de una manera muy fuerte como lo hacemos aquí en Bolivia, Como ¿no? usted también, ¿verdad? Yo también viví en México, entonces creo que coincidimos un poquito con la historia, pudimos, tanto él como yo, conocer muchísimo de la cultura mexicana, de la importancia que le dan a este Día de Todos Santos, y Bolivia también. Exacto, entonces, y con una novela también bastante similar que es Pedro Páramo. Así es, Pedro Páramo también habla de estos temas. En la novela de Rocha Monroy se desarrolla en Pocona, ¿no? En Cochabamba, y es una novela que la parte agradable, digamos, la parte divertida de esta novela es precisamente que hablamos de que los muertos vuelven a la vida, el primero, todos lo reconocemos y todos lo entendemos, y visitando cementerios, llevando nuestra comidita a nuestros familiares, a quienes han dejado este mundo terrenal, pero en la novela este día es como que el renacimiento de ellos, y ellos vuelven a estar con todos nosotros, compartiendo, bebiendo, comiendo, y es un paralelismo muy interesante, es casi una ficción, digámoslo así, de cómo se desarrollaría un mundo en el cual la gente viva y la gente muerta de pronto se entrelazan, buscan y unen un poquito experiencias y diversiones y fiesta, ¿no? Creo que en ese sentido es una novela que engloba mucho el entorno cultural del boliviano y de la boliviana, un poco nuestras tradiciones, nuestras costumbres a partir de esta fiesta y a partir del entendimiento de que las personas que se han ido en lo físico, en lo material, no se han ido de nuestras vidas, siguen presentes y aquí las reconocemos, ¿no? Exactamente, si estuviéramos hablando de un país un poco más occidentalizado, quizás estaríamos hablando de una serie, ¿no? Una mega serie como Walking Dead. Podría ser, hay gente que habla de Walking Dead. Alguna vez cuando comentábamos sobre esta novela, hacían un paralelismo a Thriller, por ejemplo, sí. La canción de Michael Jackson, que efectivamente es esto, ¿no? Es la gente, además, no es que vienen como almas, no es que vienen como... En el texto no nos hace esa referencia de que vienen las almas y están los fantasmas, ni mucho menos, sino es la gente que ha salido prácticamente de la cripta a compartir con la ciudadanía viva, ¿no? Y hay textos muy lindos, me intento acordar y voy a parafrasear un poquito lo que nos decía Ramón Rocha Monroy cuando en una parte del texto dice: aquí en Pocona solo quedamos algunos cuantos, ¿no? Porque ya la gente había migrado a la ciudad, había dejado el trabajo del agro, etcétera, etcétera. Dice, aquí solo quedamos unos cuantos, los que no somos vivos, los que estamos aburridos y bueno, todos nuestros muertos, ¿no? Entonces un poquito creo que es algo interesante, ¿no? Y también el mismo autor decía, no, la vida es como una transición, la vida misma, pero el destino de todos es la muerte, y eso es cierto. En realidad todos venimos, trabajamos, vivimos, etcétera, y luego tenemos un mismo destino, pero en el libro como que la muerte la pintamos de una manera divertida, de una manera mucho más cercana al vivo, y creo que esa es la parte linda de esto.
sin desmerecer las otras premiaciones que existen, esta es la premiación más importante, refiriéndonos a montos económicos como también en categorías a nivel nacional. Háblenos acerca sobre este panorama que se ha presentado durante estos últimos años y esta cuarta versión que se está ejecutando en este momento, donde estimula la creación de los artistas, pero también algo muy importante que es el patriotismo esencial para seguir promoviendo la cultura. Así es, Mariela, yo creo que, sin lugar a dudas, los premios Eduardo Baroa se han logrado consolidar en el país como el referente más importante para el reconocimiento de nuestros artistas en el contexto nacional. Como tú lo decías, no es desmerecer a otras premiaciones, a otros galardones que se dan, pero este aglutina todas las artes del país, todo el ámbito cultural. Y creo que ha sido, sí, desde su origen, el primer año, el 2012, como un reconocimiento a la trayectoria, pero los años consecutivos, después ya con un galardón otorgado y un premio y un certificado a nuestros artistas, que ha permitido consolidar no solamente el reconocimiento del Estado, sino también ha permitido que nuestros artistas, lo hablábamos fuera de las cámaras, tengan una inyección económica importante, tengan un aliciente de parte del mismo Estado reconociendo su trabajo y gestando a partir de ello un conocimiento hacia nuestros artistas. El 2014, el 2015 más bien, hemos iniciado un trabajo complementario a los premios Eduardo Baroa, un trabajo que fundamentalmente incidió en la presentación de estos nuestros ganadores pasados al público en general, abriendo repositorios, abriendo salas audiovisuales, para teatros, etcétera, para que nuestros artistas puedan mostrar por qué han sido reconocidos, Exacto. por qué el Estado les otorga un reconocimiento a nivel nacional y por qué sus obras, ya sean plásticas, ya sean teatrales, ya sean audiovisuales, etcétera, por qué son reconocidas, ¿no? Y esto ha sido muy importante porque de pronto al escenario global del país han empezado a aparecer nuevas figuras artísticas. Vemos en conciertos presentándose a ganadores de premios Eduardo Baroa, vemos en las salas audiovisuales estos trabajos que han sido reconocidos por el Estado. Y creo que eso es muy importante porque les genera al artista también una posibilidad de promocionarse. Exacto. Fundamentalmente el artista, si bien ama su trabajo y adora lo que hace, necesita que a partir de este trabajo tenga una fuente económica también. Y creo que este tipo de actividades han permitido muchísimo más conocimiento de ellos y esperemos que se siga dando, ¿no? A mí lo que me resulta bastante interesante es que en muchas de las categorías los trabajos han sido pulcros, los trabajos han sido con un ejercicio de reflexión bastante importante según nuestra historia, nuestro contexto político, y uno puede ver categorías donde la animación, las propuestas teatrales, audiovisuales, fotografía, va más muy sujeto a todo esto que es tan importante, que es nuestro patrimonio, evidentemente, pero el tema de nuestra demanda marítima. Es que sin lugar a dudas el premio Eduardo Baroa tiene una particularidad, está otorgada con un fin, con una finalidad. El artista, el gestor cultural tiene que desarrollar su trabajo a partir de una visión enfocada precisamente en temas de reivindicación marítima, en términos de fervor cívico-patriótico, en términos de pluriculturalidad, de descolonización, de interculturalidad y turismo, que le dan un enfoque muy constructivo, porque para empezar, el artista se reconoce como tal y reconoce a su propia sociedad, es decir, el trabajo que realiza es una reflexión de una coyuntura muy importante como es el tema marítimo y de una coyuntura de este estado, de cómo estamos desarrollando y cambiando un poco el pensamiento colectivo de todos. Este año estaremos otorgando casi 1.840.000 bolivianos a los diferentes premiados. Teníamos 112 premios a repartir, se repartirán 108 para ser concreto, porque cuatro especialidades no han llegado a tener las tres menciones, digamos, que son los 3 premios, pero es importantísimo reconocer que han habido en otras categorías menciones especiales que hemos tenido que construir e inventar, porque han habido trabajos excepcionales que pasaban de los 3 principales a ser una cantidad mayor, y a esta gente también hay que reconocerla, ¿no? Exactamente. Esta semana que viene se está efectuando una agenda bastante importante. El Teatro de los Andes estará presentando en la ciudad de Tarija, pero también se estará socializando con la gente que vaya a participar de todo de esta premiación, pero también los días previos y posteriores a esta premiación, los trabajos, ¿cuál es lo que tiene agendado particularmente el Ministerio de Cultura? Es una agenda muy grande, la hemos llamado la Semana de la Cultura en Tarija. Queremos que
precisamente nuestros premiados, valga la redundancia, del premio Eduardo Avaroa, puedan mostrarse a la población tarijeña y a la boliviana en general. Tendremos sábado y domingo exposiciones de artes audiovisuales. Los ganadores, los premiados galardonados estarán presentando sus obras, sus trabajos en el auditorio del Cabildo, ahí en el centro mismo de la ciudad de Tarija. El día lunes empezaremos con artes escénicas, es decir, teatro y otras que formaron parte precisamente del premio Eduardo Avaroa. Y en paralelo iniciaremos la exposición de todo lo que tiene que ver con artes plásticas. Estamos aprovechando muy bien y agradecemos la gentileza del gobierno municipal de Tarija al prestarnos todos los ambientes, ¿no?, del Cabildo. Es una infraestructura muy nueva, muy bonita, realmente, que no ha tenido el uso que debería, y en realidad nosotros como ministerio estamos aprovechando el acuerdo de trabajo conjunto para darle ese enfoque cultural y durante toda la semana tener exposiciones ahí, ¿no? Bueno, ministro, yo le quiero agradecer por haberse tomado su tiempo, habernos regalado sus 2 sugerencias literarias que son muy importantes para los jóvenes que pueden tener la oportunidad de ver este programa, pero también agradecerle su participación nuevamente aquí y que nos haya podido aclarar acerca de todo el panorama con respecto a esta premiación tan importante. Lo que vemos es que a pesar de que el contexto mundial y donde siempre se hace hincapié en reducciones económicas es en la cultura, ustedes no han hecho ningún tipo de reducción, sino que han mantenido e incluso han aumentado el monto económico para esta premiación. Y eso es muy importante para los artistas y que se siga trabajando de todas las maneras creativas para seguir construyendo y haciendo cultura para este estado, que es esencial. Muchas gracias. Encantado, un gusto y hasta pronto.